Tardes, buenas noches para todos, para todas. Es una gran alegría podernos encontrar nuevamente en la tertulia para crecer con Eti. Veo gente de muchas partes y les doy la bienvenida a todos, a todas. Verdaderamente, bueno, va a ser una tarde diferente, va a ser una tarde distinta. Tenemos un tema que a todos nos afecta porque todos somos eso de lo que se va a hablar hoy. Así que, bueno, yo no quiero detenerme más un poquito y en ese momento les voy a presentar a Ángela Sierra, la doctora Ángela Sierra. Le pido el favor, eso, que enciendas tu camarita, la vamos a poner aquí en primer plano para que podamos verla. La doctora Ángela Sierra es teóloga, profesora de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en teología. Actualmente está cursando su doctorado en teología. Ha sido profesora de sacramentos, en especial matrimonio. Es especialista en estos temas de pareja, de familia y de corporalidad. Ha sido una persona que ha trabajado muchísimo este tema desde la teología y desde la reflexión espiritual. Así que yo no quiero demorarnos más. Angelita, en este momento te doy la palabra. Adelante, bienvenida. Muchas gracias, un saludo de verdad especial para ti, Rosana. Muchas gracias por las invitaciones que nos haces para reflexionar de la mano de Eti, que siempre que me acerco a sus textos, desde donde sea, siempre me sorprende. Entonces, por eso y a la Fundación y a todos ustedes por compartir este sábado, mil gracias. Efectivamente, hoy vamos a hablar de un tema del cual no nos podemos evadir porque es el propio cuerpo. Entonces, mi invitación es, como esto es una tertulia, vamos a invitar al cuerpo a que esté con nosotros. A veces uno está en las situaciones de la vida solamente con la mente y a veces ni siquiera la mente. Entonces, mi invitación es para que invitemos al cuerpo, invitemos a la mente, invitemos a las emociones, traigamos también las posibles preocupaciones, relaciones, en fin, que nos traigamos. Porque como vamos a ver a lo largo de la charla y gracias a todo lo que hemos reflexionado, porque ustedes lo sé, son un grupo que han venido trabajando los textos de Eti desde diferentes ópticas. Aquí veo gente también conocida, amigos, y con ellos hemos avanzado un poco en la reflexión. Entonces, pues la idea es que conversemos. Una tertulia es eso, conversar de lo que nos resuena. Yo les voy a dar unas pistas que me han venido resonando a lo largo de la teología sacramental. Y a propósito de lo que comenta Rosanita de la teología del matrimonio, obviamente esto es un tema central en el matrimonio, el tema de la sexualidad, del erotismo, pero lo que vamos a hacer aquí es ampliar la mirada y confrontarlos. Otra invitación es a que las imágenes que vayan apareciendo, si les impactan en el cuerpo, como que vayan anotando cositas, vayan anotando también sus preguntas. Y la primera pregunta para esta sesión, antes de compartir pantalla y compartirles la presentación, y una pregunta también muy ignaciana es: ¿y cómo me encuentro hoy? ¿Y cómo estoy en este momento? Ni siquiera hoy, porque hoy comenzó a las 12 de la mañana para algunos, algunos ya se les está acabando el día. Entonces, ¿cómo estoy en este momento? Y una pregunta puede ser muy sencilla y es: ¿cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está la temperatura de mi cuerpo? ¿Qué tan cómodo está mi cuerpo? Si me aprieta algo, si me pica algo, ¿sí? O sea, como siento alguna tensión en algún lado de mi cuerpo, de pronto las piernas, los hombros, porque estoy preocupada por alguien, entonces lo estoy cargando, o de pronto la cabeza, porque me ha venido rondando una cantidad de ideas, o de pronto aquí el pecho, porque tengo tristecitas, como dice nuestra cantautora Marta Gómez, tristecitas o preocupaciones o ansiedades también. Entonces, ¿cómo está la parte del pecho? O la espalda? Entonces,
Esa es como una primera pregunta. ¿Cómo me encuentro en este momento? Y acompañada con la pregunta, respiramos. Porque a veces un acto como tan obvio como respirar, no es que se nos olvide porque nos moriríamos, pero sí no somos tan conscientes. Entonces, respiramos y nos preguntamos, ¿cómo estoy? Voy. Y así vamos a dar inicio a la reflexión y seguramente a sus preguntas y a sus comentarios siempre tan enriquecedores. Creo que ya se está viendo la presentación. Sí, Angelita, se ve perfecto. Ok, ok. Bueno, preparando el tema, claro, mi primera intuición o el primer tema tal vez que le dije a Rosana para esta charla fue lo femenino y lo masculino. Tal vez porque hay una batalla que no, que a veces se evidencia en los periódicos porque termina, por ejemplo, en asuntos muy tristes como feminicidios. Y es esa batalla que libramos sutilmente en los hogares o en lo privado y que no es tan evidente. Ese fue como como mi primera intuición. Pero realmente ese tema está inscrito en algo mucho más amplio, que es todo el tema corporal. Y creo que Eti aquí nos ayuda de la mano de su itinerario espiritual a reconocer un itinerario corporal. Entonces, aquí lo que yo voy a ir dando son pistas, pero quiero que no miremos solamente el cuerpo de Eti, sino nuestro propio cuerpo, y no solamente nuestro propio cuerpo individual, sino nuestros cuerpos colectivos, ¿sí? O sea, yo soy símbolo de un cuerpo colectivo, por ejemplo, que eso es desde el enfoque sistémico, yo soy la representación de otros sistemas a los cuales pertenezco, por ejemplo, mi familia, por ejemplo, mi comunidad religiosa, los que estamos en Colombia, por ejemplo, la realidad colectiva de nuestro país. Y en pandemia creo que nos afectó a todos y es esta realidad corporal mundial y global que incluso nos invita a pensar en la casa común, ¿sí? O sea, mi cuerpo en un cuerpo mayor que me protege, que me cuida y que tal vez como seres humanos no hemos cuidado tanto como es el oikos y es donde vivimos, donde estamos, donde nos encontramos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ir de la mano con eso que le va pasando a Eti en su búsqueda de sentido y su búsqueda espiritual, pero donde su mismo cuerpo pues va dando muchas señales. Ponerlos en un contexto de reflexión también implica recordar o poner unos antecedentes a propósito de lo religioso y el cuerpo. Desafortunadamente somos herederos de una tradición religiosa dualista, eso todos lo sabemos, con ganas de integrarnos, pero incluso nuestro lenguaje, los textos que leemos, la liturgia que celebramos, sigue siendo muy dualista, ¿no? Fíjense que todavía en las Eucaristías escuchamos, oremos por el alma de, ¿no? Debería ser, oremos por la persona de, ¿no? Pero eso está como muy impregnado, incluso está en el texto mismo litúrgico. Entonces es todo un trabajo de conciencia de decir, no voy a rezar por el alma de, sino voy a rezar por la persona, por la relación que tuvimos, por lo que significó en nuestro colectivo. Pero bueno, ahí está una herencia que no podemos desconocer, ¿no? Y que nos ha impedido también reconocer este cuerpo como sacramento y como camino espiritual, ¿no? Ya dice muy bien José María Castillo en este libro maravilloso, Espiritualidad para Insatisfechos,
se tiene la impresión, los imaginarios, los espejismos, de que la espiritualidad es algo que, como sea, entra en conflicto con la felicidad humana, con el goce, con el disfrute de la vida, con las aspiraciones muy profundas que llevamos en la sangre. Parece como si el que se dedicara a la espiritualidad tuviera que renunciar a ser plenamente feliz o renegar de una parte esencial de sí mismo, ¿sí? Sí, como que el placer y el disfrute de la vida fueran contradictorios a la espiritualidad, siendo que también es un camino. Es un camino que la misma Eti va reconociendo en cosas muy sencillas, como ver una flor roja en medio de un campo de concentración, o sea, pequeños detalles, pero que van engrandeciendo la vida, aunque hubiera sido doloroso el ambiente. En nuestro cuerpo, y si hacemos un recorrido, y esa también es la invitación, en nuestro cuerpo, vamos escribiendo nuestra relación con Dios. Y de hecho los otros lo van viendo. Yo aquí tengo una experiencia pues muy familiar, pero muy significativa, y es ir al ancianato de Ubaté, esto es con sitio concreto, ir al ancianato de Ubaté con mi tía abuela y ver a los ancianos en el ancianato y reconocer los cuerpos de estos hombres y estas mujeres y de alguna manera ver en esos cuerpos cómo había transcurrido su vida. Entonces, manos de campesinos pues muy deterioradas, pero muy orgullosas de haber trabajado la tierra, mujeres sonrientes, como ya también muy lozanas a esa edad de la vida, como muy entregadas también a lo que pasara, pero también personas muy adustas, muy serias, muy tristes, muy encogidas en sí mismas, tal vez por el dolor físico, pero tal vez por su dolor emocional y por su transcurrir de la vida. Y había una cosa que a mí de pequeñita me impactaba mucho, tendría yo como 7 años, y era que algunos, como de manera obsesiva, miraban el reloj o preguntaban el tiempo, ¿sí? ¿Qué horas son? Sí, eso a mí me impactaba mucho, y eso que estaba pequeña. Y es como esa angustia de ver pasar el tiempo y qué hacer con el tiempo también. Y también después lo pensaba ya más grande y era, ¿y qué hicimos con el tiempo y nuestros cuerpos? Entonces, bueno, pues eso como en un texto se va reflejando en nuestro rostro, en nuestra mirada, en nuestra postura corporal, en nuestra accesibilidad al cuerpo de los otros. Y por eso pues esta invitación me llegó muy bien y estuve muy contenta de poder reflexionar con ustedes y conversar con ustedes, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué hemos escrito en nuestro cuerpo? En nuestra historia corporal, en nuestra corporeidad, porque aquí también van apareciendo otras categorías. No es solamente el cuerpo. En algún seminario que tuvimos sobre cuerpo, pasamos de la categoría cuerpo a la categoría corporeidad, porque no solamente era el cuerpo físico, sino ese cuerpo matizado por las relaciones. Entonces pasamos a una palabra, a una categoría como corporeidad que implicaba relación. Otros les dicen corporalidad, a mí me gusta corporeidad porque es como si la relación estuviera dentro del cuerpo. Sí, o sea que mi cuerpo no significa si nadie lo ve, si nadie lo toca, si nadie lo reconoce. Eso es muy propio del ser humano. Un bebé apenas nace, pues se muere si nadie lo arrulla, si nadie le canta, si nadie le da alimentación. Distinto a otros animalitos de la naturaleza como un becerrito o un caballo que en pocas horas después de haberlo lamido su mamá por ser mamífero también, pues se incorpora, ¿no? El ser humano se demora en incorporarse, en pararse e incluso en dar el primer paso.
pero para todo ese proceso necesita de alguien más. O sea, nosotros necesitamos para irnos configurando. Y en esta configuración, si llega a su expresión máxima, pues podemos llegar a la plenitud, que ese es como el camino que hizo Eti. Entonces, la invitación de abrir este texto que nos dice mucho, el cuerpo siempre, siempre está diciendo, más que incluso la mente. Si nos hubieran enseñado, lo que pasa es que somos herederos también de una, sobre todo en Occidente, de una educación que le dio más importancia a la razón, a la diosa razón en algún momento, y olvidó el cuerpo. Les iba a presentar y desafortunadamente se me olvidó mostrarles la imagen de una escultura que hace poquito me impactó mucho. Tal vez algunos de los que esté aquí sabe el nombre. Era algo así como el peso de la razón, y es una escultura famosa, y es un cerebro muy, muy grande, y un cuerpo pequeñito, ¿sí? O sea, es impactante porque es demasiado peso de la razón, y creo que eso nos ha venido haciendo daño porque la razón también necesita cauce, así como la encauzó Eti en su momento con la ayuda, bueno, de muchas herramientas, entre otras sus propias relaciones personales. Pero sabemos que no podemos separarnos del cuerpo, así quisiéramos, no podemos separarnos del cuerpo, ¿no? Dice Wanda Tomasi, que le vamos a nombrar durante esta charla, la encarnación de Dios, su descenso a un ser finito inmortal. Fíjense que el lenguaje ahí es curioso, su descenso. Debería ser como su afloración, ¿no? O sea, no su descenso. Esto de lo catafático y lo apofático que a veces nos distrae también. Convierte la finitud humana en la vía obligada de retorno a Dios mismo, y lo creado en un tejido de símbolos que es espejo de la sabiduría divina. Vamos a ver con Eti que no solamente es un retorno, sino que es en ella donde se reconocen. O sea, la encarnación no está afuera, la encarnación es desde adentro. Esto es un movimiento. Y también invitarlos a que sientan las palabras y la imagen, porque eso va a tener mucho de femenino y de masculino. La educación siempre ha venido de fuera, un poco la educación bancaria, y son expertos los de pedagogía, ¿no? O sea, como que hay que llenar algo porque algo le falta. Y otros dicen, no, ¿y qué pasa si más bien suscitamos lo que ya está, lo despertamos, ¿no? Con esta intuición tal vez que tenía Miguel Ángel es que la obra ya está, ¿no? La obra como tal ya está. Yo lo único que hago es develarla, quitarle los sobrantes. Entonces, con esa intención de volver a reconocer la carne, las sarx, no la carne como tal, sino esta sarx frágil, finita, que se rompe, que se parte, que incluso, a mí esto me parece un poquito dramático, pero es real, incluso en un incendio es inflamable, o sea, es tan frágil que en un incendio hay que salir corriendo porque no somos inmunes al fuego, y que frente al agua pues igual, ¿no? Entonces, pero que es ahí donde hay grandeza, ¿no? Esta escultura también en el Louvre de París, donde Eros y Psique se besan, y dice, aquí los filósofos nos podrían ayudar, los que están en sala también, que su beso lo que provocó fue placer. Y cuando nos sentimos placenteros, o sea, cuando estamos en la plenitud del placer, y me refiero a cosas sencillas como estarnos comiendo un delicioso helado de chocolate, nos sentimos vivos. Y eso también es espiritual. Y lo que pasa es que ha estado mezclado de un poquito de culpa cuando uno se siente muy, muy placentero, ¿no? O sea, cuando uno está súper feliz, dice, no, incluso hay frases imaginarios como, uy, no se ría tanto porque eso seguro que le va a pasar después algo malo, ¿no? O sea, como, ¿y por qué?
Son imaginarios, ideas, como si algo perverso hubiera detrás de sentir mucho placer, ¿sí? Pero bueno, también es un asunto de formación colectiva, ¿no? Recurro también aquí a la reflexión que hace Rosana en su artículo sobre la vulnerabilidad. Y ella dice, lo humano hace referencia a una exigencia encarnada, con todo lo que eso implica, claro. La fragilidad, la vulnerabilidad biológica, las dificultades provocadas por la incapacidad natural para sobrevivir y la necesidad de asumir la existencia como esfuerzo y trabajo permanente. Esos son imaginarios también fuertes, ¿no? Aquí, perdón. Así que en este descubrir, lo humano se evidencia un rasgo original, nuestra corporeidad, fíjense que aquí ella utiliza esta categoría, está impregnada de conciencia sobre ella, de cómo volver y cómo aprender. Creo que es un ejercicio que debemos hacer desde muy pequeños y es cómo hacer que nuestro cuerpo sea consciente. ¿Mm? Y pongámosle una palabra ahí al lado también, consciente que siente, ¿sí? O sea, que ese sentir me hace ser consciente. Y ahí yo creo que todos hemos hecho ese ejercicio. Cuando eso pasa, aparece la intuición, ¿no? Entonces, todos lo hemos sentido, por ejemplo, en un momento de peligro de no vaya a esa calle o esta persona de pronto no me da tanta confianza o frente a esta situación como que mi mismo cuerpo se echa para atrás, incluso si la razón me ha dado argumentos de que siga, ¿sí? Si yo estoy muy consciente en mi cuerpo, si estoy muy apersonada en mi cuerpo, eso es una herramienta que te da, por ejemplo, la meditación. No es que no escuches el argumento de tu mente, pero sí logras neutralizarlo un poco y ponerlo en su lugar y decir, por alguna razón, no voy a ir a este sitio o no me voy a relacionar con esta persona o no voy a asumir esta situación, ¿no? Pero a veces los argumentos ganan. ¿No? Y a la vuelta del tiempo me dicen, ¿y yo por qué no le hice caso a la intuición? Entonces, un poco la invitación es esa. ¿Qué tan consciente en el día a día vivo con mi cuerpo? Por eso la invitación inicial era esa. Traigamos al cuerpo. ¿Mm? No siempre cuando yo estoy en una clase, tomando la clase, voy con mi cuerpo. A veces no. Yo a los alumnos los invito a que lleven el cuerpo a la clase, no solamente la mente o su capacidad para escribir y para atender. Esa es una partecita mínima. ¿Mm? Todos estos son antecedentes, no hemos llegado todavía a Eti. Aquí comenzamos con Eti. No sé si reconocen la imagen, está un poquitico, no oscura, pero bueno, de pronto los que lo han podido reconocer, esas son las manos de Abelardo y Eloísa. En París me gusta mucho esa imagen, porque acuérdense que ellos emblemáticamente fueron los grandes amantes que tuvieron que vivir una relación a escondidas, pero yo creo que de gran trascendencia, ¿no? Entonces, y las relaciones amorosas, sabemos que antes de los besos son las manos de pronto las que tímidamente se juntan para comenzar un camino. Me encontré esta imagen y dije, es perfecta para compartírselas hoy, porque también coincide con este símbolo que tuvo Eti a propósito de la mano, y ella conoce a Spier porque le lee la mano, ¿no? No sé no sé los que saben aquí de la sala, eso me lo podrían decir, ¿qué le dijo Spier de su mano? No sé, yo particularmente no sé, me da mucha intriga. Pero por ahí comenzó su relación pasional, ¿sí? Y bueno, en su profundidad, ella dice, me tomó de la mano él y dijo, mira, así tienes que vivir. Toda mi vida he tenido el siguiente sentimiento. Ojalá viniera alguien que me cogiera de la mano y se ocupara de mí.
Acuérdense que en este momento pues ella andaba buscando, estaba muy confundida, sentía vacío, en algún momento pensó en suicidarse, o sea, estaba realmente, y era una mujer intelectual, o sea, una mujer con posibilidades, que no tenía problemas, por ejemplo, de dinero, ¿no? O sea, que estuviera pues enrollada con estos temas, no, estaba confundida. Yo diría que estaba, y aquí vamos a ver una serie de etapas que podemos ir mirando también con nosotros mismos, y es, ella estaba en una etapa de ensimismamiento, tal vez de confusión mental, teniendo muchos argumentos, porque además había leído desde Rilke, bueno, comenzó a leer y a leer por invitación también, de este amante maravilloso que despertó no solamente su piel real de mujer, sino su sentido para seguir buscando intelectualmente. Entonces, pues recordemos también cada uno cuando nos hemos sentido así, confundidos, con muchas preguntas, a nivel intelectual, pero también a nivel emocional, porque a veces a nivel intelectual podemos estar más o menos tranquilos, pero a nivel emocional como ansiosos. Por ejemplo, la pandemia trajo para muchas personas en el mundo entero, trajo mucha ansiedad, mucha depresión, mucho pensar, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar colectivamente? ¿Qué va a pasar en el futuro? O sea, ¿cómo enfrentarse a ese vacío si nadie tenía respuestas o si nadie tiene respuestas? Entonces, bueno, pues esta etapa de caos. Y aquí sí comenzamos a ver también lo femenino y lo masculino. Mientras Speer le ofrecía asuntos de pronto lógicos, que es un asunto masculino, ella estaba en el caos, y el caos es femenino, ¿sí? No es asunto de mujer y hombre. Ahorita lo vamos a ver como un poquito más explícito con la indicación de Leonardo Boff. No es de hombre o mujer. En cada uno de nosotros, en nuestros hemisferios corporales, tenemos ese principio, esa energía, esas dimensiones femeninas y masculinas. En matrimonio lo conversamos con los estudiantes, y es, claro, cuando en una pareja no hay equilibrio masculino-femenino, pues hay dificultades. Y de pronto ella es la que tiene muy exacerbada su energía masculina. ¿En qué sentido? En que ella tiene mucha capacidad de organizar, de objetivos, de calcular, por ejemplo, en el presupuesto de la familia, el patrimonio, pero él que es un artista, él que es un soñador, pues él le dice, bueno, ¿y cuándo nos vamos a ir a la casa de Santa Marta, ya a pintar el paisaje? Y ella le dice con mucha razón, oye, pero es que no hemos acabado de pagar el apartamento aquí en Bogotá, y tú pensando y soñando, pues muy bonito, pero eso por allá cuando nos pensionemos, ¿sí? Cuando no hay ese equilibrio femenino y masculino en la pareja, hay mucho ruido en la pareja, ¿no? Pero eso no se puede arreglar en la pareja. Eso se ajusta en cada uno, ¿no? O sea, cuando cada uno va ajustando estas energías de dentro, fuera, sombras y luz, como dice Jung, fuerza y fluidez, pues el asunto con las relaciones y con la pareja en especial, porque es en la intimidad donde finalmente todo explota en creación, pues se va dando mucho mejor. Entonces aquí lo que tiene Eti son preguntas, y preguntas que también ella estaba sintiendo en el cuerpo, porque era una mujer que enferma, ¿no? También tenía dolores y asuntos en el cuerpo, y, y aquí en esa lectura espiritual pues no nos tenemos que ir muy lejos, sino qué me está diciendo mi cuerpo con este síntoma que tengo. Y puede ser que no tengamos una enfermedad muy grave. Las rodillas, que me están doliendo las rodillas, que hace rato se me viene subiendo el azúcar. ¿Qué me está diciendo eso a mí? No es solamente porque está pasando el calendario, no. Miren, hay personas, lo digo por mi abuelita que se murió de 90 y tantos años,
que nunca tuvo problema de azúcar. O sea, no necesariamente el paso del tiempo nos tiene que ir enfermando porque sí, pero sí los síntomas que tiene el cuerpo nos puede ir diciendo qué nos está pasando. Eso sí lo sabemos y creo que pues los médicos ya saben que las enfermedades no te llegan porque sí, sino que hay asuntos también emocionales que te lo detonan. Entonces ella, fragmentada, sí, con sentimiento de vacío, y fíjense que aquí aparece también dos tipos de vacío, ¿sí? Dos tipos de sinsentido. Un vacío que me puede absorber, que es el vacío ese que yo siento cuando me paro, por ejemplo, en una altura muy tremenda, y siento como que me jala, me jalona, ese vacío del sinsentido, que donde no hay respuesta, la incertidumbre también es un vacío muy tremendo. Ese que si doy el paso tal vez me muero, casi siempre no, la mayoría de las veces. Y por un asunto corporal también, desde el nacimiento le tenemos miedo al vacío. ¿Por qué? Porque veníamos del vientre muy calenticos, muy contenidos, muy meciditos, muy arropados, y en el momento del parto es un momento de vacío, ¿sí? Y es un momento no que me invita a la muerte, sino que me da sensación de muerte, ¿sí? Por eso todas las pérdidas inevitablemente me conectan con la muerte, ¿no? Eso es dramático. Y por eso pasar el duelo es pasar el vacío acompañadito, ojalá con alguien de la mano, ahí la mano también es muy simbólica, para poderle dar sentido. Entonces, ella se encontraba fragmentada, como en mil pedazos, como que la cabeza por un lado, el cuerpo también enfermo por el otro, sus emociones por el otro, sus ganas de amar y de entregarse a quienes se entregó por otro, con una pasión desbordada. Yo creo que eso sí no lo perdió, incluso, o sea, ella es una apasionada que lleva esa pasión hasta el campo de concentración, o sea, ella era apasionada hasta para estar mal, ¿sí? O sea, cuando estaba mal, estaba muy mal. Y, y yo creo que ahí también hay fuerza. Tanto que ella dice, al encontrar respuesta, ella designará ese sentimiento como vacío del por qué. Pero hay otro tipo de vacío que es al que ella va a caminar gracias a esta relación maravillosa, bueno, y a otras relaciones, o sea, todas las relaciones nos aportan, si queremos, para encontrarnos con el sentido, todas, sin excepción, hasta las que no nos gustan, ¿no? Que es un poco esa invitación de Jung de ver en el otro mi sombra. Hay otro vacío y es el vacío de dejarse llevar. Eh, bueno, aquí creo que todos tenemos edad como para recordar esta película de Indiana Jones, no sé si se acuerdan de él, en la búsqueda de la calavera, no sé qué, él tiene varias, pero hay una escena en la que él tiene que dar un paso y el papá le está gritando atrás que dé el paso, es un paso al vacío, pero el papá le dice, es que ahí hay un puente, pero él no ve nada, es pura fe lo que tiene que desarrollar, ¿no? Entonces, incluso es como una leyenda egipcia que hay detrás, y es, si usted da el paso, está el puente. Ese es otro tipo de vacío que difícilmente se entiende sin una experiencia con alguien que nos sostiene. ¿Cómo se le quita al niño el vacío de nacer? Con los brazos de la madre y la lactancia de la madre y el papá también que lo acoge. Ahí se le quita el miedo y ahí se calma. ¿Cómo nos calmamos también nosotros cuando tenemos sensación de vacío? Cuando alguien nos abraza, cuando alguien incluso nos arrulla. Así seamos grandes, ¿sí? Así seamos grandes. Siempre necesitamos de arrullo, de contención. Frente a este vacío que a veces nos rompe desde dentro y que para ti, pues su descripción era bien fuerte.
Ay, yo aquí dejé de compartir pantalla, creo. No sé qué hice mal. No, estás compartiendo, ya ahora sí Ay, dejaste de perdón. compartir. Perdón, sí, es que me salió un letrerito que decía su pantalla está pausada, pero entonces ahí ya, sí, creo que ya. Sí, sí, sí. Sí, ok. Miren la cantidad de huellas que podemos ir reconociendo en nuestro cuerpo. Creo que todos tenemos alguna cicatriz de algo. Y tenemos por lo menos una que es el ombligo, que es la cicatriz de la separación. Y esa nos recuerda que somos personas, el ser humano viene vinculado unos a otros, pero que tenemos que separarnos, individualizarnos un poquito y más que individualizarnos, ser autónomos para poder estar de manera madura con el otro. Entonces, esa es una cicatriz, pues que ninguno podría quitarse, pero cada uno en general tiene sus propias cicatrices. Y aquí la pregunta para nosotros, o una invitación aquí es, ¿cómo, si mi cicatriz se ha vuelto huella? O sea, ¿cómo una cicatriz la puedo volver huella? Una huella me lleva a alguna parte. Entonces tenemos cicatrices maravillosas como, por ejemplo, una aquí, bueno, yo la tengo, no se ve, pero muchos de nosotros las tiene y es jugando en la cama de los papás, saltando en la cama de los papás. Eso es fijo que uno, chácate, se cae y la mesita noche y se rompe acá. Esa es una cicatriz, pero maravillosa, porque fue divirtiéndose, fue saltando, fue siendo niños, ¿sí? Ojalá que no haya pasado a mayores. Pero esa cicatriz me lleva a reconocer que en mi niñez pues salté en la cama. Otra en la rodilla, cuando montando en bicicleta con mi primo, esa fue real, eh, me caí con, bueno, y una gran cicatriz, pero eso también me recuerda la delicia de montar en bicicleta en la finca de la abuela. Hay otras cicatrices, hay otras cicatrices. Eh, bueno, por ejemplo, las que deja el maltrato, las que deja el maltrato sexual, por ejemplo, esas cicatrices, cómo se resignifican. ¿Mm? Y hay otras cicatrices que de pronto no están en el cuerpo, pero sí están en el alma, de esos duelos, en el alma, fíjense, me traiciona el lenguaje, que están en mí, en lo que yo soy, y es esa pérdida a la que no le echo el duelo, de pronto esa infidelidad que no pude transitar, eh, o a esa persona que no pude despedir. Ahora en pandemia tantos dolorcitos emocionales, porque incluso los rituales que nos ayudan, pues no están a la mano, están solamente en pantalla cuando se puede. Entonces, esas cicatrices emocionales, ¿será que las puedo volver huella? Y las cicatrices de sentido que son más fuertes, ¿no? Porque es cuando, como Eti, pues está rota por dentro y como sin ningún camino por delante, ¿no? Entonces, bueno, y esta imagen de la cabeza y es estas cicatrices de la mente y de la preocupación, ¿no? Entonces, todo el tiempo dándole vueltas a un mismo tema, a una misma preocupación, al tema económico o al tema afectivo o al esto que no me deja integrar, que no me acaba de ayudar para integrarme, ¿no? Esta de aquí abajo, esta imagen que ven aquí abajo, a mí me impacta mucho porque son las cicatrices, si ustedes ponen en la web, cicatrices que deja cuando un rayo lo coge a uno, la cicatriz la deja uno como con estas imágenes de un árbol, es impresionante, ¿no? Ahí es como, a mí me da la sensación de que ahí estamos todos conectados, ¿no? Es increíble la huella, por ejemplo, de un rayo. Incluso uno a veces en chiste dice que me parta un rayo, no, pues ojalá que no te parta un rayo, porque mira cómo te deja, ¿no? Los rayos de la vida, lo que ha pasado en la vida, ¿qué te ha dejado? ¿No? Hay unas cicatrices que de pronto con algunas en este auditorio virtual comparten y es las cicatrices de las estrías cuando uno está embarazado. A mí esas cicatrices me encantan porque, y las reconozco, y no me gusta
por ejemplo, cuando salen diciendo, no, es que Cicatricure o la crema que sea te quita las estrías. No quisiera quitarme esas estrías porque es el paso de los hijos por mi cuerpo. Es el paso de mis hijos por mi cuerpo. Es decir, es el paso de la vida por mi cuerpo. Entonces, bueno, aquí la pregunta es, ¿y qué dice mi cuerpo y qué dicen mis cicatrices de lo que ha sido mi vida? Yeti tenía varias, ¿no? Emocionales, afectivas. Entonces, este cuerpo enfermo, confundido, poco a poco va integrando, ella se va integrando con la ayuda de ¿qué? De la escritura que se lo sugiere su compañero, de buenos libros, o sea, de la intelectualidad, de la oración, a la cual también la invitan, pero libre de religiosidad, muy libre, eso es maravilloso. Y ahí poco a poco, ¿qué le va pasando? Ella se va integrando. Y con seguridad su cuerpo también se va sanando. En su relación afectiva mucho más concreta, le permite ir madurando no solo el cuerpo, sino su intelectualidad y este amor de estos amantes, se vuelve una invitación a la trascendencia. Y aquí podemos preguntarnos, bueno, como amantes o en las relaciones cotidianas, ¿será que yo invito a la trascendencia a los otros o más bien le limito la trascendencia? Pero y no solamente en la relación con los otros, en mi relación conmigo, yo me invito también a la trascendencia. Eso es como una relación muy importante, no necesariamente tengo que mirar al otro, sino conmigo misma, cómo estoy respecto a mi integración conmigo para poder dar ese paso a la trascendencia. Aquí lo maravilloso de ti es que en esa relación que seguramente fue muy de piel, muy fogosa, se va encontrando una ventana también para algo más. Eso es muy sacramental. Por eso me gusta lo sacramental, ¿no? Porque es en cosas muy concretas que el otro me invita a pensar en alguien más. Y ese alguien tiene nombre propio. Ese otro es un otro con mayúscula. Este otro muy concreto que se encuentra conmigo en la cama me invita a pensar en un otro con mayúscula. Y por algo también que dice, ese de pronto está más adelante, pero se los anticipo, Carlos Rocheta en Teología de la Corporeidad dice, es tal el encuentro, es tal la belleza del encuentro con el otro, la profundidad del encuentro con el otro, la delicia y el placer de las caricias. Y por esta capacidad de infinitud que tenemos, que esto me invita a pensar que hay algo más. Que eso no se puede quedar aquí. Porque además es fogoso y rápido. Un poco cuando hablan sobre los místicos. Claro, el clímax sexual es muy rápido. Y seguramente muchos hemos pensado, oiga, esto es muy delicioso, pero muy poquito, como un buen helado de chocolate. Muy poquito, ¿sí? Pero nos invita a pensar en que hay plenitud, en que de pronto, y ahí está la huella, de pronto hay que seguir esa huella de querer traspasar al otro, porque es como una necesidad de querer traspasar al otro para encontrar algo más, ¿sí? Entonces, como dice Granet, se siente atraída y poniéndose a prueba en esa erótica amorosa de la que a veces se siente experta, y seguramente era experta, pero se reconoce también en construcción, intuyendo que hay formas de sentir a las cuales no se ha abierto, porque era inteligente. Entonces decía, pues si este paso lo hemos dado es porque puede haber mucho más. Eso mismo dice Rocheta, ¿no? Dice, incluso Rocheta dice que uno queda con un poquito de nostalgia, ¿sí? Como que después de ese abrazo tan amoroso y tan de piel, hay como una nostalgia. Bueno, más aún cuando los amantes se separan, la nostalgia de volver a encontrarse, pero la misma nostalgia que reflejan estos grandes místicos de San Juan de la Cruz y Santa Teresa, inspirados en el cantar, cuando
comienzan a sentir esa fogosidad de su corazón y decir, y aquí los poemas pues hablan por sí solos, en esta búsqueda del amado, ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando y era sido, ¿sí? O sea, como siempre esa sensación de búsqueda. Esta vida que yo vivo es privación de vivir y así es continuo morir hasta que viva contigo. Oye, mi Dios, lo digo, que esta vida no la quiero, que muero porque no muera. ¿Mm? Creo que todos hemos sentido como estas ganas de seguir estando, esas ganas de no perderse del otro, de prolongar la caricia. Y sabemos que estos poemas del Cantar, pues, tienen detrás poemas mucho más antiguos como los egipcios y los de la India, ¿no? Entonces, eso que nos indica como ese anhelo humano de plenitud, que para Eti comenzó a abrirse como una puerta impresionante hacia una espiritualidad mayor. Y aquí ella va logrando eso que les venía diciendo de lo femenino y lo masculino, de ese equilibrio necesario entre lo simbólico y la lógica, de lo trascendente y lo concreto, la sensualidad y el diálogo, lo que incluye todo y lo abarca todo, pero también lo que lo concreta todo, ¿no? La atracción y lograr el objetivo, ¿no? Eti va logrando este equilibrio gracias a su búsqueda, no solamente su relación con Spears, sino con su búsqueda personal en sus libros y en su escritura. Yo creo que ese fue uno de los recursos impresionantes que le dejó, y es que en su escritura ella misma se iba encontrando y se iba equilibrando. Voy a ir un poquito más rápido porque me emociono con ciertas partes, pero más adelante creo que hay otras cosas, ¿no? Entonces, esta danza entre ese caos y esa coherencia, entre esa creación y esa intelección, entre esa intimidad y esa posibilidad de trascendencia. Y fíjense lo importante aquí, la importancia de cultivar la interioridad para la alteridad. Y su historia también cuenta que su familia, pues sus relaciones familiares muy fuertes. Yo me imagino, eran gentes brillantes, músicos, su papá literato, su mamá una rusa poderosa, eh, y claro, conflictuados también, pero en la medida que ella va trabajando su interioridad, incluso al final la relación con su familia también mejora, ¿no? Mejora en un contexto muy fuerte, desafortunado, pero bueno, pues era lo que la historia les estaba dando en ese momento. A mí siempre este asunto de femenino y masculino me recuerda sobre todo este Dios del Antiguo Testamento, que se le va mostrando a Israel así, muy maternal a veces, pero muy fuerte también a veces, o sea, con fuerza masculina y con fuerza femenina, ¿no? De pechos lactantes para que no muera de hambre, pero también parturienta, como nos lo dice, esta cita no es Juan 3, creo que es 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esto es una acción de partera, ¿sí? O sea, Dios hace de partera también con su Hijo. Y este lado, que es Oseas, fíjense que Oseas, casado con Gomer, con una prostituta, él es increíble este amor tan fuerte que la rescata de sus amantes, con fuerza pero sin agresividad, ¿sí? Y es que para amar se necesita fuerza, porque es que si amar es cuidado, yo necesito fuerza para cuidar, o pregúntenle a una mamá y a un papá si no necesita fuerza para estar al lado de su niño con fiebre toda una noche. ¿Mm? O para estar al lado de un enfermo durante mucho tiempo. Se necesita fuerza. Y esa fuerza es la que saca
Oseas de adentro para no acabarla, porque además cuando dice esto él está muy bravo, sino para rescatarla. Y después de esta frase muy fuerte de Oseas, porque además él llega con toda, dice, pues la voy a apartar de sus prostituciones, no sea que la despoje, la desnude y la deje como el día en que nació. Si uno se va a Ezequiel, en Ezequiel la descripción es que cuando el día en que nació ella estaba desnuda en el desierto, casi moribunda, como un aborto casi, ¿no? Y ella dice, o sea, dice, la voy a rescatar. Y después dice una cosa maravillosa, la llevaré al desierto, otra vez, el desierto como lugar de seducción, y la voy a seducir, y la voy a querer, y le voy a proponer matrimonio. Uy, fuerza masculina y femenina ahí en conjunto, ¿no? De eso también se da cuenta Eti. Bueno, entonces después de todos esos cuestionamientos y de ese trabajarse a sí misma, porque si alguien se trabajó fue ella, se esculpió a sí misma, y en esa esculpida, pues eso yo creo que duele, tiene una actitud corporal que sabemos que no era judía, de los judíos, ni de su tradición judía, porque pues tampoco practicaba, y era arrodillarse. Y aquí la pregunta que a mí particularmente me sugiere, no sé, a ustedes, cada uno adapte las preguntas como quiera, y es, ¿por qué a veces me cuesta arrodillarme? ¿Qué es lo que hace que yo no me doblegue? Y no es una actitud de humillación como de pronto ha transcurrido en el tiempo, ¿no? No es, porque humillarse es como despojarse demasiado y no es así. Arrodillarse es reconocer la grandeza del otro, ¿no? Entonces, cuando yo doblo las rodillas, y para mí leyéndolo a propósito es cuando doblo las rodillas y necesariamente doblo mi cabeza. Y cuando doblo mi cabeza, veo en mi interior. Ese es un movimiento también, ¿no? Un movimiento también femenino. Lo de afuera me da fuerzas para arrodillarme y para reconocer, ¿no? Que difícilmente lo pudiera hacer si no me arrodillo. Por eso es que ella termina diciendo, no, es en mí donde está aconteciendo todo, ¿no? Y es en mí donde yo puedo protegerte, le dice a Dios, porque es que afuera era muy complicado, ¿no? Y este arrodillarme me recuerda, a mí particularmente, a ustedes de pronto se les recuerdan otras arrodilladas, ¿no? Y si les recuerda de pronto ahorita en los momentos de charla lo vamos a conversar, y es, a mí me recuerda a esta mujer del perfume que llega con este cuerpo, porque ella no habla, maravillosa, arrodillarse ante Jesús y con su cabello muy sensual, porque además no se lo podía soltar, muy sensual, y con este perfume que llena el espacio, ¿no? Y que lo vuelve eucarístico. Y esta postura que seguramente Jesús replica en el lavatorio de los pies, y que seguramente también en Getsemaní, ¿no? Como ofrenda permanente. ¿Sí? Es que si no se ofrece la Eucaristía no es posible. A mí la parte que más me gusta de la Eucaristía es el ofertorio. ¿Qué es eso? ¿No? O sea, me arrodillo, me reconozco quién está, que la grandeza de quien me contiene, para poder hacer el siguiente movimiento, y es partirse por los otros, ¿no? Y eso es una conciencia que tiene Eti en algún momento, porque pudiéndose ir del campo de concentración no se va, sino que se queda para partirse por los otros, ¿no? Me voy a adelantar un poquito porque veo que se está yendo el tiempo. Curiosamente, y después de su experiencia, por ejemplo, de aborto que tuvo, en su camino espiritual, ella se vuelve maternal con un Dios que comienza a fecundar, que se comienza a gestar también en ese cuerpo,
y también se vuelve una partera de Dios, ¿no? Eso lo dicen pues los que han estudiado a Eti. Porque además que lo que se puede gestar es la fragilidad, eso es lo que se puede gestar. Y se puede gestar es por, la gestación se da porque es creación, ¿sí? O sea, el momento de la concepción es un momento de creación y es un momento de femenino y masculino. Eso para los que se queden en el curso lo vamos a trabajar mucho más profundamente en cada uno. ¿Qué pasa al final con su cuerpo? Imagínense estos cuerpos deteriorados, estos cuerpos con hambre, con frío, sin sentido. ¿Qué iba pasando con ese cuerpo? Y yo me imaginaba como la transformación de ese cuerpo de Eti, primero allá en Holanda, muy, pues sí, de pronto muy robusta, en ciertas fotos se ve incluso ella como gordita, como cachetoncita. Ya en el campo de concentración, este pobre cuerpo ha venido deteriorándose mucho, sin embargo, ella tiene fuerza, eso a mí me parece increíble. ¿Mm? Mientras en su confusión y en su fragmentación se sentía muy débil y enferma, ella aquí no, ella, claro, le tocaba a veces reposar para resistir, pero ella tenía fuerza para estar ahí. Lo que quiere decir que su cuerpo se va transfigurando también. Y aquí, pues hay muchas películas, desafortunadamente hay muchas fotos muy dramáticas, y es que yo para el otro puedo, ¿qué puedo ser? ¿No? ¿Sacramento? ¿O cómo trato el cuerpo del otro? ¿O puedo ser, o el otro cuerpo me puede transfigurar? Fíjense que, bueno, el humano frente al humano puede ser muy bárbaro, pero el humano frente al humano también puede ser muy compasivo. Entonces, ¿cómo ese cuerpo de Eti se va volviendo eucarístico? Esa sensibilidad, esa sensualidad, todo se va potenciando, incluso la alegría. O sea, es que cuando ella dice es que nos vamos cantando al campo de concentración, no dice, pero Dios mío, sereno, porque frente a la muerte todo se relativiza. Fíjense que la relación de familia que tenía tan caótica, todo se relativizó. Sus confusiones, su vacío, su sinsentido, se relativizó y se cargó de sentido. Por eso para mí es el cuerpo para mí no, pues para los que están estudiando y de ellos aprendo, para el cuerpo de Eti es absolutamente eucarístico, se parte, se vuelve bálsamo, eh, yo no diría que se diluye, sino se potencia en los otros, porque es que diluirse es perderse. Y lo que pasó en esa fragmentación, en esos cristales que se habían roto en algún momento, y que gracias a la ayuda de Spear, de su lectura, de su oración, comienza a tener una identidad trascendida. Fíjense que para mí, pues Eti se vuelve un gran vitral, ¿no? De transparencia de Dios. Esos vidrios rotos se pueden volver transparencia de Dios. Y aquí la pregunta es, ¿nosotros reflejamos en nuestro cuerpo? ¿Podemos reflejar? Tal vez en algunos momentos, tal vez en otros no. Pero pues ese también es el camino, ¿no? Podernos ir integrando hasta poder ser un gran vitral. Y ya voy terminando para poder dar paso a las preguntas. Es un cuerpo más consciente, más apropiado, más, mucho más sensible, apasionado y lleno de sentido. Y encontró el sentido en el sinsentido. Hasta que ella dice, pues en tus manos encomiendo mi espíritu, como una de las últimas frases que se perciben en sus cartas y en su diario.
hasta cuando pudo escribir, ¿no? Cuando ella dice el Señor es mi espacio más sagrado, es que se vuelve sagrario de Dios. A nosotros que nos encanta el tema a veces de separar y decir, es que allá está Dios, ¿no? En el sagrario, ¿no? Es que, ¿dónde está finalmente? Si no nos vemos como sagrarios, pues por eso paso por encima del otro, atropello al otro, no me importa la vida del otro, y las estadísticas de muerte, pues tampoco me importan. Resulta que son las estadísticas de muerte de muchos sagrarios. Si lo pensáramos así, pues lloraríamos con cada estadística de muertes que escuchamos por los noticieros o leemos en los periódicos. En últimas, lo que descubrimos con Eti es que tenemos un solo destino compartido y es el de ser humanos. El que nos tocó en la época que nos tocó, para ella un duro momento de la historia humana, los campos de concentración, pero seguimos teniendo campos de concentración. Lo que pasa es que nuestros campos de concentración ahora se mueven, son movibles. Es la migración, es que son pequeños, grandes campos de concentración donde el ser humano no puede ser humano. Y parece obvio, pero a veces nos cuesta pensarnos como seres humanos. Incluso la espiritualidad nos puede sacar de ese asunto tan vital, ¿no? O sea, nos podemos volver tan espirituales que ya ni sentimos por el otro, ¿no? Entonces, algunas preguntas que quedan y que puede ser como una invitación, como las primeras que hicimos. Me he preguntado si mi cuerpo sintoniza con mi vida espiritual o solamente saco mi vida espiritual el domingo o el día de la charla, o las enfermedades que he tenido o que me acompañan pueden ser pistas espirituales también. Mis emociones hablan de Dios. Mi intelectualidad aporta a mi camino espiritual o tal vez me distrae o me atemoriza o me encierra. Soy sacramento de Dios para los otros. Mis relaciones con los otros y el otro, el prójimo, es muy concreto. Para mí es mi pareja, mis hijos, o sea, mi prójimo no está tan lejos, está aquí, está próximo. Soy sacramento para los otros, de Dios, de la compasión de Dios. Y bueno, pues esta es como mi invitación a conversar. Yo sé que han sido muchos temas, muchas cosas, pero bueno, aquí está para que sigamos conversando, una bibliografía sugerida o la bibliografía que trabajé aquí y la invitación también al curso, pero ahí ya le daría la palabra a Rosana para que nos diga lo que sigue. Angelita, muchísimas gracias, porque efectivamente queda uno como sin palabras, debido a que has tocado tantas fibras que a todos estoy segura que nos llegaron hasta las entrañas. Bueno, ¿qué tanto le ponemos atención a todo eso? Y estas preguntas que nos dejas al final, pues yo creo que son supremamente provocadoras y que no las podemos ignorar ni evadir, ¿no? Quienes hemos seguido desde el comienzo hasta el final, pues ciertamente nos queda una sensación como de, bueno, ¿y entonces yo qué estoy haciendo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que me está pasando para no descubrir toda esta riqueza que en últimas fue lo que Eti fue descubriendo y que quizás la situación extrema fue un detonante también de que eso se produjera, ¿sí? Y que para eso no fue ningún obstáculo, sino todo lo contrario, su corporeidad. Su corporeidad fue camino y lo hizo camino para aproximarse al otro, a los otros, ¿no? Para trascender, ¿no? Yo sé que puede haber muchas preguntas y les agradecería si por el chat colocamos nuestras preguntas, nuestras inquietudes. A propósito de estas últimas preguntas que seguramente que Angelita nos dejó ahí en el chat, ¿sí? Yo mientras tanto quisiera darle la palabra a Bárbara. Si estás por ahí, Bárbara, puedes activar tu micrófono, que lo tienes posible, para que nos cuentes un poquito
tu percepción. Eu estava escrevendo e decía, não, para mim mesma e compartilhando com vocês que eu personalmente vou compreendendo que o tema de estar presente a mim mesma é o caminho hacia a consciência de mim todo. Eu sou mi corpo. Eu não tenho um corpo, senão que sou este corpo, não? Que habita mi sensibilidade, mis emoções, mis sentimentos, e sou este todo, não? Porque a verdade é que eu creio que mal utilizada a cultura cristiana ha dissociado, não? Por la influência da cultura grega, e fazendo esta dicotomia entre corpo e alma, e como cuerpo, matéria, el espírito prisioneiro del cuerpo. Não. Somos a totalidade de nós outras mesmas. Então, al ressuscitar, este cuerpo adquirirá uma nova vertente de ressuscitado, pero serei eu, na totalidade de mim mesma. Então, queremos ser seres espirituais desencarnados. E a espiritualidade encarnada nos hace vivir o amor que integra todo nosso ser. Eu acabo de dar um retiro hoje a 44 hermanas que são superiores, não? Pero elas em sua congregação chamam hermanas servientes, que me gusta muito esta expressão, porque são as hermanas que mais, ao exemplo do Evangelho, mais devem estar dispostas a servir e não exigir o serviço de los demás. Bem, então, eu he tratado também, he citado em muitos momentos do retiro, haciéndolas conhecer, não, esta vida que é uma fonte de inspiração para mim. Que quero dizer de lo que Ángela nos dijo? Há muita coisa que ter paciência para tratar, para compreender, para adquirir uma consciência constante de si mesmo, não? Porque às vezes não nos respeitamos. Esta semana eu he vivido situações em que ha sido tão grande as exigências de pessoas que acompanhava, do sofrimento do mundo, o tempo que passa muito rápido e uno não dá tempo de saborear, não, cada instante, que eu tive uma reação em meu corpo que me deu ganas de devolver. Eu estava aqui trabalhando e me deu ganas de devolver. E fui ao banho e allá me di tempo para llorar a pressão que eu estava fazendo a mim mesma. Isto é muito singular, porque já estou bastante exercitada em respirar, em tomar distância, em dar espaço a mim mesma, o direito de existir, mas também em minhas limitações, não? Então, eu não sou uma super mulher, então, ha sido rica a experiência para eu situar-me neste momento. Mi corpo é a imagem de todo aquilo que neste momento representa minha existência, em última análise, meu espírito humano, minha inteligência, mis desejos, as emoções que me pueblan la intimidade de mi ser, la captação, la decepção e mis esperanças, não? Então, há um exercício quando paulatinamente não me exercito em la consciência constante de
apropiarme de mí misma en su totalidad y abrazarme a mí misma en las situaciones de decepción o de, no sé, como extrañar, ¿no? La realidad del otro o del entorno que no es favorable. Entonces, yo me acuerdo mucho de Eti, que ella no ha oído, ¿no? De la situación hostil, sino que lo ha contemplado desde la realidad de sí misma. En el fondo de la humanidad somos todos iguales, ¿no? Pasamos por las mismas circunstancias. Y cuando Ángela ha dicho, ¿no? Que las estrías revelan revelan que sus hijos han pasado por su cuerpo, no es solo de la experiencia de la mamá, de la mujer que ha engendrado y ha dado vida a un nuevo ser. También las célibes, también las que no son estas mamás físicas, sienten en su cuerpo la flacidez, ¿no? De los músculos, de la desgaste de su propio cuerpo. Pero de mi parte yo me miro y digo, te amo de la manera que eres ahora, porque en todo mi cuerpo está mi historia, que yo la he probado como historia de salvación para la redención del mundo. Gracias, Bárbara. Gracias, Angelita. Voy a Muchas leer gracias. aquí algunos comentarios y agradecimientos. Aquí dice Luis Chinchilla, ¿cómo lograr la transición de la desmitificación o codificación del cuerpo en una sociedad afectada por la pandemia, que esperaban enterrar a sus parientes, el paso del hedonismo versus narcisismo? Perdón, Rosanita, ¿vas a leer todos? No, leo este y quizás o dentro de la misma pregunta dice, teológicamente debemos desmontar la resurrección. ¿Qué tal si la resurrección no fuese como pensamos? Bueno, eso ahí tendrías que invitar, Rosanita, a un experto en resurrección, claro, pero Eti nos invita a pensar en esta resurrección y a mí me viene también la figura de Romero y es que resucitamos en los otros, ¿no? O sea, en cada ser humano también yo resucito cada vez que soy sacramento de Dios para el otro, ¿no? O sea, como más que desmitificar la resurrección es cómo la vivimos ya, no esperar a que nos muramos, sino pues Jesús cuando interpela a María y a Marta en la resurrección de Lázaro, él no dice yo voy a resucitarlo, es que él dice yo soy la resurrección, ¿sí? Es todo él, no es algo externo, sino es la relación también la que nos resucita, pero eso es para expertos. No, Eso pero es para expertos. es por ahí la cosa, claro que sí. Bueno, dice Raquel, Ahora, es muchas que gracias. pensar en la resurrección, o sea, nosotros cuando pensamos a Eti, no solamente pensamos a Eti, pensamos al colectivo de los judíos seres humanos que estaban sufriendo, ¿sí?